Y amigas, amigos, si son ustedes creyentes, pues más nos valdría rezar porque ojalá no vuelva a suceder otra situación que provoque el corte de suministro de gas de Estados Unidos, porque el norte de México entonces sí podría quedarse a oscuras. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a ir a una discusión legislativa de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Hay que recordar que ya fue aprobada por diputados de Morena, diputados de Encuentro Social y diputados del PT. Hoy los señores de la oposición todavía no asimilan, todavía no saben qué pasó porque ya, como todos sabemos, les pasó la aplanadora de Juntos Haremos Historia. Por eso el pueblo de México le dio la mayoría a esta coalición para que aprobaran las reformas del presidente López Obrador. Hasta ahorita se está haciendo el trabajo. Se está haciendo el trabajo que le encomendaron los mexicanos a estos diputados. Hay algunas cositas que todavía faltan, pero ahí va avanzando poco a poco. Y por eso hoy esta alianza en contra del presidente, en contra del pueblo, no está nada de acuerdo. Vamos a ir a esta discusión. Vamos con la diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Por favor, diputada. Pues básicamente yo creo que lo más importante de esto es el cambio de paradigma que implica la reforma preferente que el presidente de la República nos ha mandado, porque estamos transitando de un modelo en donde lo que importaba era solamente los aspectos económicos a un modelo en donde importa la economía, importa la competencia, importa que todas las empresas compitan desde un piso parejo, pero sobre todo importa la soberanía nacional, importa la seguridad energética. Importa ahora con esta reforma que construyamos una ley que realmente, a diferencia de la ley del 2013, que no solamente por las condiciones en las que se hizo, en donde hubo, pues como toda la gente vio en los videos, mucha corrupción inmiscuida entre quienes de alguna manera fungían como los personeros de las grandes empresas privadas que querían entrar a este mercado, y entonces, pues, algunos representantes del gobierno y diputados, pues realmente no pensaron en el interés público o en la soberanía o en la seguridad nacional, sino pensaron en cómo los bolsillos iban a llenárseles gracias a que pudieran hacer una ley que de muchas maneras afectaba, pues no solo a la sociedad, sino sobre todo a la Comisión Federal de Electricidad. Creo que esta reforma le quita, digamos, ese espíritu neoliberal que tenía la reforma del 2013 y nos regresa a todos los mexicanos un sistema y una industria en donde habrá piso parejo para la comisión, en donde los precios no van a seguir subiendo, probablemente se va a tardar un poco el proceso en lo que se estabiliza, hoy mismo lo decía el presidente, la promesa es que los precios se estabilizarán, pero no van a subir, del 2013 a hoy han subido 35%, los precios de los costos para la gente ahora estarán estables y sobre todo estaremos reconstruyendo nuestra querida Comisión Federal de Electricidad, que aunque está muy bien y va muy bien a pesar de la sangría que le quisieron dar igual que a Pemex, no se logró afortunadamente el desmantelamiento pretendido por quienes decía fungieron como personeros de la industria privada, y afortunadamente hoy estamos en este proceso de empoderar a nuestra comisión, de ganar soberanía y, por supuesto, desarrollo nacional a través de las buenas energías. La CFE produce 10%, el 50%, perdón, de las energías limpias, del 20% que se produce energías limpias en México, la CFE produce la mitad. Así que tenemos una CFE que produce energías limpias, más que va a producir, va a estar mucho más fortalecida, todas las ventajas y ninguna desventaja con esta reforma. Muchas gracias. Al contrario, diputada, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias. Vamos ahora con la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI. Adelante, diputada, por favor, con su posicionamiento.
Muchas gracias. Mira, quisiera empezar recalcando que los resultados que tuvimos en la sesión del martes, pues no hay nada que celebrar. Una vez más perdió México, perdió la competencia económica, perdió la legalidad y sobre todo perdió la ciudadanía. Nos presentaron un dictamen que fue el que se discutió por parte de la Comisión de Energía, de la cual, como ya lo mencionaron, formo parte, que no incluía la opinión negativa que hicieron muchísimos expertos durante horas, que incluso tampoco tomó los elementos de nuestro órgano autónomo en materia de competencia económica, la COFESE, que entregó un comunicado a la mesa directiva en donde se nos recomendaba a los diputados no aprobar esta ley por los serios daños a la competencia económica. Básicamente, ¿qué hace esta ley? Privilegia a uno de los competidores en un mercado que hoy día, así lo establece nuestra Constitución, la ley de la industria eléctrica, así lo establecía la ley de competencia económica y muchos tratados. Es un mercado, la generación de energía eléctrica, que está liberalizado, en donde puede participar tanto el sector público como el sector privado, pero esta reforma privilegia a CFE. Y un monopolio aquí en China, y lo mencionaba en tribuna, afecta muchísimo, pero afecta más al ciudadano, al que es usuario de ese servicio. Realmente puedo enumerar muchísimos riesgos, pero elimina el despacho eficiente o energético por un despacho de capricho que pone en primer lugar energías que son contaminantes y caras. Esto va a afectar nuestro bolsillo, la economía familiar. Eliminan las subastas eléctricas, que es un mecanismo abierto, transparente, una especie de licitación pública para poder adquirir la ampliación de energía eléctrica. Esto va a producir discrecionalidad y más corrupción. Y además da facultades al gobierno para poner en tela de juicio las inversiones presentes y futuras, especialmente en materia de energías limpias, lo cual es una aberración para la certidumbre jurídica en nuestro país, para la atracción de inversiones en un mercado que es realmente importante y, por supuesto, a la generación de empleos. En pleno proceso de recuperación económica que está viviendo nuestro país, esta reforma es un gran retroceso para nuestra economía familiar, para la salud pública, el derecho que tenemos a la salud y para el cuidado de nuestro medio ambiente. Pues muchas gracias, diputada, por su participación. Gracias. Vamos ahora con el diputado Benjamín Robles Montoya del PT. Su posicionamiento como partido, por favor, diputado. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que la realidad es terca. La realidad siempre termina por imponerse, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión. Y esto lo digo porque, como todos sabemos, hace algunos días, un fenómeno natural allá en Estados Unidos, una tormenta invernal, llevó a las autoridades de Texas a tomar una decisión de suspender sus exportaciones de gas natural, de suspenderlas a México. El resultado, pues todos lo conocemos: apagones en Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Durango y otros estados. El presidente de la República recién había presentado su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, que levantó, como ya lo estamos viendo, ámpulas de la oposición, cuando súbitamente ese fenómeno natural ocurrido en territorio extranjero mostró en toda su magnitud la situación en la que los gobiernos neoliberales dejaron a la industria eléctrica nacional. Y como la realidad es terca y siempre se impone, pues puso en evidencia que los gobiernos del PRI y del PAN destruyeron nuestra soberanía energética. Nos mostró que los gobiernos del PRI y del PAN nos condenaron a depender de otros países para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestra población. Y amigas, amigos, si son ustedes creyentes, pues más nos valdría rezar, porque ojalá no vuelva a suceder otra situación que provoque el corte de suministro de gas de Estados Unidos, porque el norte de México entonces sí podría quedarse a oscuras. Pero como era de esperarse, pues la oposición representada en esta Cámara de Diputados una vez más pretendió lavarse las manos del desastre que dejó, del desmantelamiento de la industria eléctrica nacional, y culparon al gobierno del presidente López Obrador. Y como su cinismo de verdad no tiene límites, pues vienen a programas como estos, y lo vimos en la tribuna, una y otra vez a decir que este gobierno se la pasa culpando al pasado por evadir su responsabilidad. Yo nuevamente les digo, la realidad es terca y siempre se impone. Ahí está el desastre energético que nos dejaron.
No nos vengan con el cuento de que la dependencia que tenemos de las exportaciones de gas de Texas es culpa de este gobierno. Es culpa del desmantelamiento de la industria eléctrica nacional, primero con Luz y Fuerza del Centro, después con la CFE, igual que lo quisieron hacer con Pemex. Porque de eso se trató la reforma energética de Peña Nieto, que los priistas y panistas avalaron, de desmantelar a Pemex y a la CFE y de entregarle nuestro petróleo a Odebrecht y a otras transacciones, de entregarle también la industria eléctrica a privados. Claro, que no se nos olviden que corrieron muchos grandes maletones con dinero, que no se nos olvide los sobornos, que no se nos olvide que hoy sabemos que les compraron las conciencias. A eso se refería el presidente López Mateos cuando nos advirtió que había que cuidarnos de los malos mexicanos. Hoy los representa el PRIAN. Muchas gracias, diputado. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, comparte esta información porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está pasando con la Cuarta Transformación que está encabezando Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en el próximo video.